Cuando el orden se vuelve una necesidad innegociable, este nos lleva a un estado tal de intransigencia, que lo único que nos pasa es estar enojados con todos y por todo. Hoy vamos a conversar sobre la obsesión y por eso te invitamos a revisar en qué te vuelves obsesivo y qué haces por ello. Para ello vamos a trabajar con la idea y el concepto, el modelo de Eneagrama, que es una matriz vital que pone en manifestación la cualidad innata de cada persona. Esta cualidad innata es la característica esencial y también raíz y fuente de todos los procesos vinculares de la personalidad. Esta estrella de 9 puntos nos habla de 9 talentos que todos los seres humanos tenemos. Y te hacemos una pregunta. ¿Contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos frente a las adversidades de la vida? Aquí vamos. Te invitamos a conocer todas nuestras formaciones en Enneagrama Sistémico en www.uconciencia.org. Este podcast es realizado por Ana Rosado Campo, Lucía Incerri y Matías Amadasi, y hoy vamos a ya comenzar a hablar sobre este tema, que es la obsesión, que es la ira, el enojo, y todo lo que atañe a ello, el control obsesivo. ¿Cómo estás, Ani? Muy bien, gracias por permitirme acá charlar con ustedes de este tema, que me parece muy interesante porque, bueno, esto, ¿no? Cuestionarse estas cosas que a uno le parecen tan naturales, como por ejemplo, el orden. O sea, el orden puede ser visto como una cualidad muy interesante en las personas, pero ¿qué pasa con uno cuando eso se vuelve una necesidad, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando no podemos dejar que algo suceda naturalmente, sino que tenemos que estar ahí, ordenando, controlando, como sintiendo esa necesidad de que eso que vemos tiene que ser arreglado de algún modo, ¿no? Y bueno, a veces puede ser una contribución, obviamente, porque uno siempre puede querer que algo sea mejor, pero cuando es un estrés, cuando lo vivo como estrés o cuando esto me genera eh, ira con los demás, bueno, ahí yo creo que vale la pena empezar a cuestionarse, ¿no? Si realmente me hace bien o quizás me genera un estrés en mi día a día. Vos sabés que lo veo muy claramente en las personas que tienen esta naturaleza esencial 1 en el eneagrama, que hay una compulsión al orden. Esa es la fuerza. No puedo no dejar de ver ordenado. Y ordenado no quiere decir que su vida en todos los planos sea ordenada, porque hay personas que son ordenadas en sus finanzas o son ordenadas en su escritorio o con sus cosas y por ahí no con el resto. Entonces, o al revés, la obsesión viene porque no hay posibilidad de convivencia, porque esta es otra realidad. En una casa, una persona que tiene una obsesión por el orden no permite a los niños chiquitos que estén en el sillón porque se puede, eso lo he visto, se puede manchar. Entonces hay lugares de la casa que no se usan directamente por estar ordenado, es decir, la forma, es decir, el cuidado de la forma vale mucho más que el fondo. ¿Qué significa esto? Que la forma vale más que el fondo, ¿no es cierto? Que por ahí el disfrutar en familia o el ver de disfrutar de ese espacio o el compartir no es tan importante como el ver todo organizado. Y ahí se transforma en una obsesión. Y a esto se me viene la raíz etimológica de obsesión, tiene sale del mismo lugar que los bloqueos. Y se termina siendo un bloqueo constante a lo que yo quiero, yo soy, yo hago, el otro hace, quiere, dice. Todos son bloqueos constantes cuando alguien vive en un estado obsesivo. ¿Cómo vivís vos el bloqueo? A ver, ¿cómo sería ese bloqueo? En lo concreto, en lo cotidiano. Y bueno, el bloqueo después, si vamos a un lugar más espiritual, es el bloqueo de mi ser, el bloqueo de lo que mi ser necesita expresar, mi ser necesita manifestar, mi ser necesita hacer, o el otro, o el ser del otro necesita
manifestar y hacer. Para hablarlo en otro lenguaje, en lugar de hablar de ser, es el yo. Lo que yo quiero, lo que vos querés, y tiene que ser regido ese orden, esa estructura, por lo que solamente yo quiero, o mi obsesión quiere, mejor dicho. Es una difícil realidad para convivir esa. Y ahí, Porque claro, ahí Lu, quisiera hacer por ahí un comentario de que ese bloqueo puede empezar por uno, pero a veces también es con con las personas que te rodean, ¿no? ¿Qué pasa cuando, bueno, cuando tú a lo mejor no le permites a otro que vive contigo, no sé, a tus hijos, por ejemplo, no le permites que se expresen en su totalidad justamente porque sienten ese bloqueo, ¿no? Si uno no puede ser relajado o dejar algo desordenado de alguna manera en casa, ellos también sienten que por ahí tienen que cumplir con eso, más allá de que a lo mejor para ellos el orden no sea importante. Entonces, quizás también hay un bloqueo ahí hacia la naturaleza del otro, ¿no? No estás dejando que el otro pueda expresarse en su totalidad. Obviamente todo esto es inconsciente, ¿no? Porque nadie va conscientemente a decirle al otro no seas como eres. Ahí Pero está, puede suceder. clarísimo. ahí está lo otro que aparece, que es la imposición. Las personas con una obsesión constante son personas que viven imponiendo cómo las cosas hay que hacerlas, cómo hay que portarse, cómo hay que pensar, cómo hay que sentir, cómo hay que actuar. Entonces esa imposición reprime lo que antes decía, reprime el yo, reprime lo que realmente siento, realmente quiero, pienso. Bueno, Ahí voy a quisiera, hablar algo personal, ¿no? Pero esto que estás diciendo, yo lo he vivido en mi educación con una madre uno, y siendo niña, los niños que son espontáneos, y decirme, Chito, así no se habla, ¿cómo te reís de esa manera? Sentate bien. Estoy hablando de una época también en donde los modales, las formas eran muy importantes. Pero además de eso está la represión de lo que uno siente, que creo que ahí está lo más fuerte. Y pensando en la persona que es tan obsesiva y tan controladora, también se vuelve dura porque reprime en función de lo que corresponde, de lo correcto, por ahí lo que siente, no se conecta con eso. Podemos ver a las personas de repente, generalizando, que las personas con algún TOC, Sí, trastornos obsesivos compulsivos. la película Mejor Imposible de Jack Nicholson, qué buena, ese es un genial. excelente ejemplo de esto. ¿Qué ibas a Y decir, ahí Ani? sí, que quería traer un ejemplo de que mm, quizás estas personas, tengo una amiga, ¿no? Que la veo con alguna de estas características, y yo creo que ella lo siente como un deber, o sea, ella no puede quedarse callada ante estas cosas que ella siente que tiene que corregir. Entonces, eh, lo veo como un estrés para ella porque ella dice, pero es que quisiera poder quedarme callada, pero no puedo. O sea, esto no puede ser así, está mal y tiene que ser corregido. Entonces, de algún modo, es esta visión que por ahí a lo mejor es cierto que en el detalle último, bueno, podría ser corregido esto como esta persona lo está viendo, pero no necesariamente todo tiene que ser corregido siempre, ¿no? También uno puede empezar a disfrutar de aquello que no es tan perfecto, pero que está muy bien y es perfectamente disfrutable. Entonces, veo que quizás a estas personas sufren esta condición de sentir que tienen que corregir algo que no está del todo bien así como es. ¿Qué te parece eso, Lu? Hay, qué superioridad que hay ahí en el fondo, ¿no? Del ego. Y esta necesidad de corregir también es no aceptar el error propio. Este es el punto. ¿Qué nos cuesta a todos? Nos cuesta a todos no aceptar el error. Nos duele tremendamente. Cuando alguien te dice, por favor, déjame que yo haga las cosas como yo quiero, o no es mi manera de ver esto, ¿no? O no, no, yo no lo veo así. Y vos decís, ¿cómo? Entonces digo, el aceptar el error propio,
tiene que ver con un proceso de interioridad, de reconocer las sombras de uno. Y lo primero que pasa, cuando, en este ejemplo que vos decís, Ana, de esta amiga que vos tenés, es que aparece el enojo frente, es decir, aparece la reactividad, el mecanismo de defensa. En vez de la aceptación, que aparece el mecanismo de defensa. Bueno, yo soy así. Bueno, esto lo hago por esto, es decir, siempre hay un argumento, algo correcto, ¿no? Y si no aparece, esta es el mecanismo de defensa, la argumentación, y si no, el enojo. Y un enojo que puede ser reprimido o un enojo en donde uno estalla y sos dura o crítica con el otro. Nunca sé las cosas bien. Siempre te digo que hagas esto y no, y eso muestra lo que esa persona se siente muy insatisfecha, porque siempre falta algo, y yo creo que a todos nos pasa, estoy hablando en primera persona también, Sí. a todos nos pasa esto de estar mirando el error y lo que nos falta en vez de aceptar lo que está sucediendo o lo que el otro siente y es independientemente de lo que yo creo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué punto bien finito? Es una línea finita, porque la verdad es que estamos hablando de niveles de conciencia de las personas. Y cuando una persona está en un lugar de obsesión, difícilmente puede haber que hay una obsesión. Cuando una persona se posa desde el enojo y desde la ira, difícilmente vea que está iracundo o enojado. Entonces, y esto refiere a un nivel de conciencia alterado, esto lo vamos a ir viendo, después vas a ver esta matriz de entendimiento en un nivel de conciencia diferente y en otro. Entonces vamos a empezar a hablar de diferentes lugares donde ya sí hay una identificación de cómo estoy. Pero acá la persona que está obsesiva no se ve, y esto lo dice claramente, hay una canción que me acuerdo, no es amor, no es amor, es una obsesión. Cuando uno está obsesivo con una persona, no ve que de repente está haciendo mal a la persona, a sí mismo, está obsesivo con poseer a esa persona. Y difícilmente pueda haber esa obsesión si no sale de esa matriz. Entonces, para ver la obsesión hay que salir de la obsesión. A ver, Ana, vamos a hablar de nosotros, porque creo que el que nos está escuchando, vos que estás escuchándonos, digo, ¿te pasa lo mismo? ¿Te pasa qué obsesión? A veces no es fácil darnos cuenta de las obsesiones o del control, porque todos queremos en un punto controlar, ¿sí? Porque obviamente hay una mirada subjetiva, pero también, ¿qué nos pasa con el enojo? Porque a veces ese control se transforma en un enojo o peor, en una impotencia, ¿no? ¿Qué te pasa a vos, Ana? Ay, qué tema, Lu. Bueno, yo creo que ahí la vida, que es nuestro maestro mayor, siempre se va a encargar como de ponernos las situaciones correctas de aprendizaje para que podamos vernos. Eh, Obviamente que cada uno tiene la decisión de elegir si quiere mirar o no, pero bueno, en mi caso particular, a mí me tocó con uno de mis hijos, bueno, eh, que su manera de ver las cosas era tan diferente a como yo lo veía y yo estaba inclinada hacia este lugar, ¿no? De sentir que yo en realidad tenía que encauzarlo hacia ese lugar que yo creía que era el correcto para su vida. Entonces, eh, tuve esta necesidad de controlar hacia dónde, ¿no? Hacia dónde tenía que yo guiar eso. Y en realidad fue una época horrible, horrible para mí porque lo sufría, porque era un lugar donde yo misma decía, pero yo no quiero estar aquí, yo no quiero ser controladora, pero sin embargo lo era. Entonces, es como esta dicotomía, ¿no? De verse haciendo algo que uno dice que no quiere hacer. Eh, bueno, hasta que en determinado momento me di cuenta que quizás había otra manera, ¿no? Eh, pero tiene que haber como este momento de parar un poco, hacer silencio, mirar hacia adentro y elegir. Debe haber otra manera, abrirse por lo menos a que puede haber otra manera, porque si uno piensa que todo es correcto exactamente como lo estás haciendo, no te van a aparecer otras posibilidades. Entonces, en primer lugar,
sentir, ¿no? Sentir que aquí hay algo que no me está cuadrando, que no me está generando sensaciones lindas en el cuerpo, tampoco me estaba generando situaciones lindas en casa. Entonces, bueno, preguntarse, ¿acaso no hay otra manera? ¿Puedo simplemente hacer silencio y escuchar a ver si puedo ver esto de otra forma? Y seguramente se abren posibilidades. Vos sabés que lo que estás diciendo, y eso vos lo viste porque has hecho toda la formación de la certificación de Enneagrama Sistémico Profesional, cuando vos ves las 9 maneras de ser desde el Enneagrama, yo digo que es un gran revelador de entender las diferencias con los otros, y sobre todo con nuestros hijos, con nuestras relaciones de pareja, con nuestros padres, porque empezás a aceptar al otro como el otro es, y te estás dando cuenta que solo vos estás mirando desde un lugar la realidad, pero el otro la misma realidad la está mirando desde otra percepción totalmente diferente, con otras características, con otra manera de sentir, de pensar y de actuar. Entonces, esto que estás diciendo, me imagino que el Enneagrama debe haber hecho su obra, como yo digo, porque el Enneagrama no es un conocimiento afuera, es incorporar en uno y comprender que esas 9 maneras de ser están en uno, y más como madre uno tiene que aprender a disponerse a aprender aquellas habilidades que no están dadas desde la naturaleza, ¿no? ¿No te parece? A ver, como experiencia. Sí, claro, en mi caso, el tema de esta obsesión y hipercontrol, hasta intransigencia, Eso. lo tengo conmigo mismo. Y conmigo mismo, en que conozco cuáles son mis actitudes, conozco cuáles son mis dones, mis talentos, mis virtudes, y también mis flaquezas, ¿no? Mis sombras, las cosas en las que no soy tan bueno. Entonces, constantemente cuando hago algo que que yo sé que podría hacer, porque me conozco cómo soy, conozco cuáles son mis límites, y no lo estoy haciendo, aún sabiendo que lo puedo hacer, me vuelvo totalmente intransigente, esa es la palabra, conmigo mismo. Me enojo, me da rabia, me dan ganas de cerrar la puerta y golpear la pared, me dan ganas de que me brote todo desde adentro para afuera y gritar. Y esa es la parte de obsesión hacia conmigo mismo. Eh, con el afuera no lo tengo, al otro le tengo mucha compasión y mucho entendimiento, pero me pasa cuando en estas situaciones en donde digo, yo eso sé que lo podría resolver, yo eso sé que lo podría hacer, sin embargo no estoy haciéndolo, o sin embargo no estoy pudiendo hacerlo, por situaciones que el entorno tal vez no es el momento, no es la situación, no es la situación para hacerlo, pero ahí es donde digo, wow, que estoy obsesivo con mis capacidades, que estoy obsesivo con mis virtudes y mis dones. Y ahí no viene lo mismo, ¿no? Así como uno no acepta al otro, acá es no acepto que no es el momento, o que estoy relacionándome o haciendo algo con otro que no es el tiempo del otro, o no acepto el no permitirme el error, o el no acepto, es decir, es ahí la misma actitud, pero tiene que ver contigo. Con una relación con uno mismo, esto es lo más maravilloso que nos trae también esta sabiduría antigua, ¿no? Que es el aprender a relacionarnos y yo diría algo, a transitar, porque es de toda la vida, ¿eh? Levanto la mano y lo estoy aprendiendo, al amor a uno mismo, a cuidarte como tu ser más amado. Entonces, al cuidarte, uno se puede enojar con alguien que quiere, claro que sí, y porque lo quiere ver bien, y porque quiere que esté bien, y porque quiere verlo feliz. Entonces, ¿no será que detrás, pienso, de ese enojo con vos es porque querés estar bien? ¿No será que ese mismo enojo a veces nos trae, como vos dijiste, esa fuerza, wow, ¿no? De decir, bueno, hay algo que hay que cambiar, aunque no lo esté viendo, ¿no? Es A la veces el oportunidad. enojo es una intensidad que nos ayuda a ver
cosas que de otra manera no las veríamos. ¿Qué ibas a decir, Ani? Sí, y la oportunidad de hacer algo en ese momento, porque, porque bueno, aquí pienso en otro ejemplo, ¿no? De otra amiga que, digamos, ella no expresa nunca un enojo, eh, pero es como que no se permite el relajarse o el disfrutar, porque siempre hay algo que tiene que hacer, y lo tiene que hacer tan, pero tan bien, que en realidad no va a tener después tiempo para relajarse, porque claro, no importa si el día tiene 24 horas o si tiene 32, porque se las va a consumir todas para que todo esté siempre tan perfecto y tan pulcro, ¿no? Entonces, es como va en contra de uno mismo. Yo lo vería hasta como un ataque hacia uno mismo, porque ese deseo que puedo ver en ella de descansar, de estar en paz, tranquila, se lo boicotea con esta necesidad de hacer tantas cosas para que todo esté tan perfecto, que al final nadie le dice que es así de perfecto. O sea, son sus, digamos, sus propios, a lo mejor, estándares o creencias de que tiene que ser así y que no puede relajarse de otra manera, ¿no? Entonces, ¿puede verse como un ataque hacia uno mismo también esto? Sí, claro. Es más, no sé, me hace reflexionar en algo, ¿no? Pienso, no solamente es un ataque, sino que uno termina siendo su peor enemigo. Es decir, Mm. lo contrario a lo que estamos hablando. Pero ahí hay otra cosa. Lo que se genera ahí es estrés y ansiedad. Porque lo que vos decís, no hay tiempo, les tengo ocupado todo el día, las personas, es cierto, pero esa falta de capacidad de disfrutar es también la falta de capacidad de estar presente. Y es la falta de amorosidad a lo que el presente te trae con vos mismo y con el otro. Y esto trae el control también. El control trae dureza, trae rigidez, sea con uno, como te pasa a vos, o sea con otros, o sea con el entorno, o sea con lo social, el enojo de cuando voy en el auto y alguien no hizo lo que correspondía en la calle y me enojo y le tengo que decir y marcar con el dedo como si yo tuviera, digamos, autoridad sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, claro, siempre va a haber un problema. Ahí está el tema y eso genera mucho estrés. Y al generar mucho estrés bueno, lo sabemos hasta desde la salud, lo que Sí, genera. sí, y una revisión, recién dijiste lo del señalar, cuando estás señalando a algo o a alguien, hay tres dedos que están señalando a vos, entonces cuánto de vos está también impidiendo el avance de la situación. Y lo otro que quiero dar, este tip de salud, que las personas que tienen temas en el hígado o que tienen el ceño acá bien marcado entre los ojos, eso también es tema de hígado. Y el Ah, hígado representa el enojo, la ira para la medicina china. Entonces, un tip a estas personas que viven con una obsesión constante, con un hipercontrol de las cosas, las situaciones de las personas, es poder también trabajar con depurar el hígado. Para eso te invito, por supuesto, a contactarme por privado y hacerme la pregunta que quieras. Matías Imadaz, me encontrás en todas las redes sociales. Pero el punto es, ¿cómo puedo empezar también a alivianar desde adentro hacia afuera? Porque el control afuera a veces mm, va a ser imposible de controlar. La situación de afuera no depende de cómo digitalicemos u ordenemos las cosas. La situación afuera depende de mucho más de ello, del entorno, de las personas, de la situación país, de la situación mundial y de sistemas que intervienen en todo. Entonces, cuando nos volvemos obsesivos, cuando nos volvemos con algún TOC por algo en la vida, hasta algún toque con nosotros mismos que de repente no estoy aceptando, que de repente no estoy queriendo incorporar de las personas, del entorno, de la situación en mi vida, y eso, por supuesto, me genera enojo, me genera rabia, me genera ira, me genera irritabilidad. irritabilidad y me vuelvo totalmente juzgador, alguien que vive solamente por cómo hay que hacer las cosas, solamente por normas. Y lamentablemente en un estado así las normas son impuestas por mi enojo, por mi obsesión, y no impuestas por cómo de repente
hay que hacer las cosas para ser mejor, que sería el siguiente estado, Claro. que es esta perfección. Y se me ocurre, Lu, que a lo mejor los que nos están escuchando por ahí estén en la duda, ¿no? O sea, ¿será que me pasa esto o qué es lo normal, digamos? ¿Hay algún tip, algo que le podamos decir como para que se pregunten y por ahí sepan de esta delgada línea, digamos, ¿no? Desde donde el orden está bien y es algo que ayuda a que las cosas funcionen, o cuándo es realmente una obsesión. ¿Hay algún tip que le podamos dar? Sí, y es algo muy interno. Yo creo que hay que empezar por, siempre Mati habló antes de conciencia y de los niveles de conciencia. La conciencia es darte cuenta. La conciencia es generar un observador interno en donde no te estés ni juzgando a vos mismo, como decía él antes, cuando te das muy fuerte a vos mismo, o juzgando a los demás, o complaciéndote. Hay personas que todo el mundo, todo el tiempo están, bueno, hoy tomo porque tengo ganas, hoy hago esto. Siempre la complacencia trae que tampoco, digamos, el otro extremo, no haya orden. Sabemos que hay una frase maravillosa de Denis Fromm que dice todo exceso enferma. Entonces, el orden es maravilloso, pero el exceso del orden, ¿a qué está hablando? Y acá viene el tema. Igual que el fluir y el estar muchas veces el desorden ayuda a la creatividad, a mover cosas, pero el desorden puro te genera un caos en el cual no podés vivir. Es decir, todo exceso enferma. Entonces, hay una clave que yo diría que tiene que ver mucho con algo interno que es la insatisfacción. La persona obsesiva, ¿sí?, pone foco. El poner foco es maravilloso. Poner foco en algo es concentrarte. Pero cuando solo el foco está en aquello que yo necesito para funcionar, ¿sí? Y ese foco puede ser lavar los platos a la noche y que no queden para el día siguiente porque no lo puedo soportar y me enojo con toda la familia si no lo hacen, ¿sí? Entonces terminé enojada, terminé diciéndole de todo a mi marido o a mi hija, por unos platos, o termino haciéndolo siempre yo y quejándome. Entonces, el ver lo que falta y no lo que hay, esto, presente, ver lo que falta, la insatisfacción interna de que si no pongo foco ahí, ¿dónde pongo el foco? ¿Dónde lo pongo? Lo tengo que poner en mis deseos, lo tengo que poner en mis errores, en lo que yo quiero ver de mí, en mis sombras y que no puedo entender ni soportar o aceptar. Lo pongo en alguna acción. Fíjense que las personas, y nos pasa, lo vemos a diario, las personas que son muy perfeccionistas y muy obsesivas también son muy ejecutivas, pero te conectás, pusiste foco en lo que sentís, con lo que estás, porque por ahí estoy en una situación de dolor y me pongo más obsesiva todavía, o me enojo más todavía, y es porque no puedo decir lo que me está pasando, o lo que me duele, ¿sí? Entonces, busquemos aquello que nos trae insatisfacción y en observar si estamos viendo lo que falta, el sí, pero. Esta parte del sí, pero es tremendo. Todo sí, pero no lo hiciste bien. Sí, pero esto no salió así. Sí, pero hoy no es el momento. Entonces, busquemos ahí, porque me parece que esa es una revisión interna de cómo ir generando un observador que no se juzgue a sí mismo, que se acepte, y la pregunta es, ¿en dónde estoy poniendo el foco en mi vida? ¿Mi vida pasa siempre por trabajar desde la mañana a la noche? Mi vida pasa por hacer, por ejemplo, hay personas obsesivas del fitness, de la gimnasia. Si no hago 5 o 10 veces por semana y no estoy ¿no? Es decir, o de la comida, aquí con la alimentación Matías lo ve claramente, o al contrario, con el orden de la casa. Entonces, ¿dónde está mi foco? ¿Y qué punto de atención le estoy poniendo? ¿Es todo en mi vida?
¿Está cubriendo alguna insatisfacción que no estoy viendo? Me parece que este es un punto maravilloso. Y les pregunto algo, porque a mí me pasa, y quiero, para quien nos escucha, decirlo. ¿Qué te pasa con el enojo? Yo les voy a decir simplemente 2 titulares míos. A mí me pasa con el enojo que cuando veo el enojo de alguien, desde un lugar totalmente reactivo, porque necesito expresarme, a mí me paraliza. Porque prefiero que esa persona me diga, no estoy de acuerdo, no te quiero ver, no voy a estar con vos, antes que la reacción de enojo. Me paraliza, el enojo me paraliza. Pero después reconozco que a mí me cuesta sacar el enojo. Atención, entonces digo, acá hay algo que trabajar en lo personal también, porque a veces el enojo es un límite sano, ¿sí? Qué No bueno sé, esto ¿qué que les pasa dices, a Lu. ustedes? ¿Eh? Ahí, qué bueno esto que dices, Lu, que comentas de qué te pasa con el enojo de los demás, porque cuando estabas hablando, me vi que a mí me paraliza mi propio enojo. O sea, cuando yo me enojo, es como no puedo expresarlo, me lo callo y me paralizo. No puedo pensar en opciones, no puedo expresarlo. Y a mí que me gusta esto de ser ejecutiva, ¿no? Como bien lo mencionaste, que me parece una linda capacidad, ¿no? Poder poner en acción las cosas. En ese momento, mientras estoy con ese enojo, no puedo hacer nada. Entonces, bueno, una oportunidad para verse, ¿no? Obviamente, como bien lo dices. Estoy trabajando en ello. ¿Y a vos qué te pasa, Matu? A mí la verdad que estoy buscando el enojo. Este último tiempo, estamos en 2022, para los que estén viéndolo Es un título, crónicamente, estoy buscando el enojo. yo busco el Te enojo. ayudamos, ¿eh? Sí, porque el mundo de la espiritualidad, de la meditación, de la conciencia, se vende como un mundo de colores, en donde vivís, como decir, en otro planeta, ajeno a la situación, pero estamos materializados, somos carne, somos hueso. Entonces, el punto es que Tierra, podemos enojarnos, obvio. y trabajar con la espiritualidad y con la conciencia es también reconocer este ser que está ahora en el planeta Tierra. Entonces, el enojo lo estoy buscando para aprender no a controlarlo, sino a reconocerlo, a saber cuando estoy enojado y no guardármelo, porque naturalmente lo que hago con el enojo es convertirlo en un drama. O escribo, o cocino, o me veo en la naturaleza y me tiro el pasto a llorar. Y así lo canalizo el enojo. Pero a veces el enojo necesita también fluir para afuera hacia con otras personas o con otras situaciones. ¿Por qué? Porque hay situaciones conflictivas que está bueno enfrentarlas con quienes intervienen en ese conflicto. Entonces, eso me pasa con el enojo. Qué lindo lo que decís, porque para quien nos está escuchando, vos que estás de oyente, esto que Mati dice tiene que ver mucho también con las personas que son muy sensibles, que son muy creativas, que es un mecanismo propio, ¿no? De guardarse y canalizarlo después el Ujú. enojo de alguna manera. Y si lo canalizás en lo creativo, hasta puede ser. Vemos obras de artes, obras musicales, vemos obras, es decir, puede transformarse en una obra, ¿no? Siempre pienso, mira, en el cuadro de Vale. Pablo Picasso, el Guernica, que realmente manifiesta una época tremenda de España, ¿no? Y cómo uno puede canalizar el dolor, la situación de tanta injusticia en una obra. Cuando termina en una obra, ese enojo es como que tuvo una vía, un canal. Ahora, si no termina en una obra o no se diluye en el poder hablar con el otro y el compartir, eso implota, vuelve a uno. Y Ujú. sobre todo eso le pasa a las personas que son muy sensibles. No porque no a todos, ¿no? Pero hay un proceso ahí. Y que tiene que ver con una tipología que ya vamos a llegar. Hoy hablamos de este tema de cuando el orden se vuelve una necesidad, y esta necesidad imperiosa de controlar, de tener todo bajo control, en donde todo termina siendo una obsesión. La obsesión, hablamos, que viene también
podemos entenderla como el bloqueo a lo que siento, a lo que pienso, a lo que digo, o a lo que siente, piensa, dice la otra persona, o hace, por supuesto, la otra persona. Entonces, observemos el bloqueo, los bloqueos que estamos poniéndonos y poniéndole al otro en nuestra vida. Observemos aquel malestar, aquella imposición que estamos teniendo en la vida hacia con qué, o con qué, o con qué o con quiénes. Y eso también reconozcámoslo como que estamos bloqueando una expresión del yo soy, de nuestro ser más puro y más genuino. Por eso la invitación de hoy es que puedas hacer esta revisión, puedas ir para adentro y preguntarte en qué te estás volviendo obsesivo, qué te enoja, qué te genera, en qué te volvés irascible y por qué no empezar a trabajar con ello. Para eso te invitamos a formarte en esta sabiduría milenaria del Enneagrama, que nos da los recursos, nos da el vehículo de entendimiento y de acción para poder trabajar con todos estos mecanismos que refieren ni más ni menos que a nuestra vida cotidiana. Podés encontrarnos, este es el podcast de la Universidad de la Conciencia, y podés encontrarnos en www.uconciencia.org en todas las redes sociales. Seguinos en Spotify, en Apple Podcasts, puntuanos con tus estrellas, con tus comentarios, y en YouTube también suscríbete, que así recibís las notificaciones de cuando hagamos nuevos episodios de este podcast que se llama Conciencia en Acción. Chau, chau.